sea provechoso para la decisión que puedan tomar dentro de poco. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, coordinador de asuntos académicos, va a estar liderando el formato. Vamos a empezar con la introducción, así que te paso el micrófono, Nico. De nuevo, gracias a todos aquí. Nos gustaría empezar ya la dinámica. Primero nos gustaría empezar con una introducción de cada candidato. Se les dará 3 minutos y cada uno se va a poder introducir y hablar un poco de ellos y sus planes. Un aplauso. Bueno, el primero siempre es el más difícil, ¿no? Le da tiempo al resto, pero primero muchísimas gracias por la invitación, al profesor Oscar, gracias también. Yo, David Bernal, yo soy un joven comprometido con cambiar la educación del país. Pero como que la política es una bonita historia. Hay muchas cosas que han pasado para que yo llegara acá. Yo nunca he trabajado en un lugar donde haya sido ánimo de lucro. Siempre he trabajado en fundaciones, en organizaciones, he hecho de todo. Pero hay pocas experiencias que a ti te van marcando. Una de esas, yo tocaba saxofón en el Fermino 2 y estaba en un área del interior del país. Y me tocó ver un niño con una lata de tuna, sumamente contento, con una pequeña lata de tuna descalzo. Como a los 15 minutos, casi 20, encontré una tienda. En esa tienda era que estaban las latas de tuna. Estaban vendiendo. Yo me bajé con el resto del equipo para comprarlo, pero cuando vi, decía tienda solidaria. Tú puedes coger y tomar todo lo que tú quieras y simplemente dejas la plata. No había nadie en una tienda, lo pueden ver en mis redes sociales. Dice Instagram, dice tienda solidaria. Y yo me quedé pensando, ese niño en extrema pobreza que fue caminando a la tienda con tantas necesidades, andaba feliz solamente sin una lata de tuna y no había nadie que lo vigilara. Es decir, no son las necesidades lo que nos hacen a nosotros tener valores o no. En esa tienda nadie estaba observando qué estaba pasando. Yo me di cuenta que en este país lo que hace falta son valores, gente honesta, gente con integridad y que existen en este país, pero lastimosamente no son los que están en los puestos de poder. Yo actualmente soy abogado, soy politólogo, especialista en políticas públicas. Una la estudié aquí en Panamá, otra la estudié en Chile. También gracias por el apoyo, porque la formación y la preparación tuve que hacerla con mucha ayuda, porque en Panamá no nos están preparando para el tipo de educación que puede competir con el resto del mundo. Es tan baja la educación que nosotros tenemos en nuestro país, que tiene más de 5 años de diferencia. Yo cuando estudié mi maestría tenía que dar estadística, econometría, y los libros que usé para repasar, muchos eran de estudiantes de secundario de Chile. A nosotros nos falta muchísimo, no nos podemos quedar conformes con lo que tenemos. Yo los quiero invitar a que conozcan mucho más de mis propuestas, de las actividades que he realizado anteriormente, para que se den cuenta que la única motivación que tengo para salir adelante es que podemos tener un mejor país que el que tenemos. Y si todos ponemos un granito de arena, estoy convencido que lo podemos lograr. Así que muchas gracias, y bueno, ahí les conté una anécdota para que supieran algo de por qué estoy aquí y lo que me motiva a participar. Y la palabra clave, ¿por qué representante de corregimiento? Porque es el encargado de hacer y ejecutar los programas específicamente de educación, en infraestructura, lo que tiene que ver el tema de viabilidad y temas tan básicos como la basura que no se recoge, son un foco de infección, enfermedades donde se reproduce inclusive la inseguridad, porque gracias a la basura que no se recoge, nosotros tenemos lugares donde nos falta iluminar y demás, a nosotros nos afecta. Así que desde allá, desde Juan Díaz, muchas gracias por el apoyo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por la invitación a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Para que puedan conocer un poco más de mí, yo soy producto de la educación, ¿verdad? Yo soy un joven que estudié en el sistema público de educación desde muy pequeño, también en la secundaria y también en la universidad. Pero vi muchas deficiencias del sistema educativo y esas deficiencias se transformaron en mí oportunidades para yo poder salir adelante y poder ser el profesional que soy hoy en día. Cuando estaba yo en la universidad, igual que ustedes, así sentado, yo no tenía ni idea de cómo la política me podía afectar. Fue cuando yo fui creciendo, me casé, tenía deficiencias en el idioma inglés, tuve que estudiarlas en una institución y salir adelante. Y cuando ya llegamos a un estatus en el cual uno está más consciente de la realidad del país, yo dije, con mi esposa, yo creo que el país no está bien y nos tenemos que ir. Y ahí fue cuando entendí, cuando ella viene y me dice a mí, Lucho,
¿Por qué nos tenemos que ir del país que nos ha visto a nosotros crecer, que nos ha visto a nosotros estudiar, donde nosotros nos conocimos, donde están nuestros amigos, donde nosotros fuimos a la universidad, porque ella y yo estudiamos juntos en la misma universidad? ¿En manos de quién estamos dejando nuestro país? Nuestra educación está afectada y nuestra vida está afectada porque estamos dejando nuestro país en manos de personas que no les importa nuestro futuro. Y fue cuando entendí que era momento de quedarnos a luchar, era momento de quedarnos aquí en Panamá, comenzar a involucrarnos en este tema de la política. Luego de haber tenido un ejemplo como el diputado Juan Diego Vázquez, decidimos involucrarnos y juntos estamos en este caminar, un plan que no teníamos para nuestra vida, pero decidimos hacerlo porque Panamá necesita de jóvenes como ustedes, preparados, que se atrevan a retar el status quo, que se atrevan a retar la comodidad que tienen esos políticos hoy en día, para que hoy en día podamos tener un mejor país. Mi nombre es Lucho Duque, Duque con K, yo soy ingeniero, también en sistemas de computación, tengo una maestría en administración de negocios, tengo un posgrado en alta gerencia, una especialización en temas de gestión de proyectos y también en políticas públicas, porque me preparé así porque yo sabía que el cargo que íbamos a llegar no se puede llegar a improvisar, hay que llegar preparados para poder ejecutar los cambios que el país necesita. Y bueno, hoy en día ya hace más de 1 año y medio caminando todos los días, saliendo a poder encontrarme con las personas y más que todo llevar esperanza, llevar esa alegría de que sí hay gente distinta afuera, de que sí hay gente como joven, como ustedes, que demostramos con el contrato minero que sí nos importa nuestro país y que sí lo vamos a cambiar y que este 5 de mayo vamos a tener protestas en las urnas porque vamos a votar independiente. Así que muchas gracias. Queridos amigas y amigas, mi nombre es Irma Hernández, yo soy la única candidata 100% independiente para la alcaldía del distrito de San Miguelito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. La única candidata 100% independiente para la alcaldía del distrito de San Miguelito y vengo hoy a compartirles un poco de este sueño que tenemos de cambiarle la imagen a un territorio que está deteriorado, que ha sido abandonado, que ha crecido sin planificación urbana, pero que estamos a tiempo de rescatar. Si ciudades como Medellín, luego de haber vivido décadas y décadas de narcotráfico y de crimen organizado, hoy todo el mundo quiere ir y que ha logrado transformaciones increíbles gracias a la cultura y a buenas gestiones municipales, yo tengo toda la certeza que el distrito de San Miguelito también va a ser así. ¿Y cómo lo vamos a lograr? De la mano de un equipo, más de 35 profesionales, urbanistas, trabajadores sociales, ingenieros, gente que sabe de construcción del territorio que me acompaña y queremos luchar por un distrito más bonito. Yo tengo 27 años de edad, sería para la historia del distrito la alcaldesa más joven que hemos visto. Además de eso, soy abogada de profesión. Yo me gradué del Colegio Pureza de María y comencé este camino en el famoso concurso nacional de oratoria. No sé si algunos lo conocen, pero la universidad es bastante patrocinadora con los estudiantes. Es un concurso a nivel nacional en donde varios estudiantes podemos demostrar cuál es el mensaje que le queremos brindar a la ciudadanía. Y hace 10 años, tirando la cédula, en 2013 yo participé y el tema era la participación de la juventud en la democracia. Y me di cuenta que tenía un mensaje que brindar. Ahí estaban todos los candidatos presidenciales, se transmitió a nivel nacional y dijimos alto y claro, los jóvenes no vamos a seguir guardando silencio. Y ahora, en el 2024, se va a completar este ciclo porque vamos a participar de forma formal en la política, como una candidata para la alcaldía del distrito de San Miguelito. Entonces, además de eso, tengo algunas preparaciones en gobernabilidad local, en la Universidad Continental de Perú, además algunos diplomados en comunicación política y también en gerencia local para los gobiernos locales. Lo más importante de mi proceso y del deseo de que queremos estar haciendo esto es que somos mayoría en estas elecciones y como todo el mundo, yo también estoy cansada, ¿cierto? Estamos cansados de los mismos políticos, de los mismos partidos, pero sobre todo de los mismos problemas que seguimos enfrentando desde hace más de 20, 30, 40 años. Y amigos, para ver resultados diferentes, tenemos que atrevernos a escoger a personas diferentes. Y si no hay opciones diferentes, tenemos que ser nosotros las opciones diferentes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Juan Diego Vázquez en la Asamblea Nacional, participé junto con él en su campaña política también, logrando obtener la mayoría de votos a nivel nacional para la Asamblea Nacional y además de eso también estuve ya en el propio municipio de San Miguelito
Así que conozco la institución a la que quiero llegar, ya yo trabajé en esa institución, conocemos al monstruo desde adentro y estoy ansiosa por contarles todas las experiencias que ahí viví y todas las transformaciones que vamos a lograr para tener un San Miguelito más bonito. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vengo llegando de la asamblea, estamos en una sesión como diariamente. Mi nombre es Edison Brose, tengo 33 años, inicié mi recorrido político bastante joven. Comencé, antes de entrar a la política nacional, me involucré muchísimo en lo que eran las actividades estudiantiles, cuando tenía la edad de ustedes, que seguramente deben tener entre 18 y 23 años, por ahí, ¿cierto? Bueno, me involucré muchísimo y esas son experiencias valiosas porque te ayudan a trabajar en equipo, te ayudan a conocer diversas personalidades, talentos y te ayuda a crecer muchísimo. Recuerdo en aquellos momentos que muchas de las propuestas que impulsaba eran propuestas que tenían que ver con temas que hoy impulso también y con temas que hoy se han materializado. Recuerdo que donde estudié fundé el grupo ecológico que todavía se mantiene, existe, y hacíamos conciencia ambiental, la cultura ecológica, la cultura del reciclaje, entre otras cosas. Y posteriormente, sin darme cuenta, sin saber que una cosa iba a conectar con la otra, cuando entro como diputado suplente, que primero fui diputado suplente en la asamblea, mi primera ley, y realmente mi propuesta mayor era la primera ley de reciclaje gubernamental, que no es más que la materialización de todas esas experiencias que tuve anteriormente. Es decir, que muchas veces, dentro de las experiencias que uno va ganando en la vida, tú no sabes en qué momento se conecta una cosa con la otra. Y esas experiencias sirven para conocerte, para conocer personas valiosas en el proceso y sobre todo para irte especializando. Entonces, muchas de esas áreas que tienen que ver con desarrollo sostenible hoy en día siguen siendo mi bandera. Una bandera que se ha mantenido por más de 10 y tanto, por más de una década ya. Comencé a los 23, ya hoy tengo 33, y que hemos tenido logros interesantes. Por ejemplo, 2 de las 3 leyes que tienen que ver con el tema del reciclaje en Panamá, las impulsé en la asamblea. Temas que tienen que ver con movilidad sostenible, en este caso específico movilidad eléctrica, es un tema que también tiene mucho potencial en Panamá. Algunos a lo mejor habrán escuchado hablar del tema. Eso ha hecho posible que más de 150 estaciones de carga de vehículos eléctricos puedan operar hoy en Panamá, creando inversiones, creando empleos y propuestas tangibles. La de los plásticos, que a lo mejor muchos habrán visto, habrán notado que cuando vas a la lavandería ya no te dan un plástico. No te dan plástico, cuando vas al supermercado las cuestiones de los huevos ya no vienen en plástico, sino que vienen como eran originalmente. Los revolvedores de café ya no son de plástico, los platos que de plástico ya no los venden, y muchas cositas más que se han ido, digamos, materializando, y no son leyes que, bueno, si se cumple, si nada, no, los resultados son tangibles. Pero eso ha sido un proceso de formación desde que estamos muy jóvenes, estudiantes como ustedes. Así que nada, me presento, Edison Brose, y si tienen alguna pregunta sobre mi trayectoria profesional, académica, con mucho gusto. Se va a hacer una serie de preguntas, las cuales se les dará 3 minutos para responder, y después de eso vamos a hacer una segunda dinámica en la cual el público aquí presente les va a poder hacer preguntas a ustedes. La primera pregunta es un tema que creo que aquí todos nos importa bastante, que es ¿por qué existe tanta corrupción en el país? Y si pudieran nombrar algunos de cuáles son estos factores los cuales causan este grado. El orden está bien elegido. Súper. Ok, listo. Bien. La corrupción es la causa también, o el resultado de muchos de los grandes problemas que nosotros tenemos en Panamá. Problemas de por qué aquí no se recoge la basura de una manera eficiente. Problemas de por qué aquí las becas son otorgadas por politización, por mera politiquería. Problemas como lo que es la gestión del recurso hídrico, el agua, como hay comunidades en Panamá Norte, Panamá Este, que a la gente no le llega agua. Y cuando tú te vas al trasfondo, no, que hay un político conectado que vende agua. O sea, realmente muchas de las deficiencias de los servicios públicos que presta el Estado tienen que ver con corrupción. Bien, algunas de las causas que yo podría mencionar, no son las únicas, pero son causas que existen. Uno, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses. Y eso se ve en las campañas políticas. Políticos que empeñan todo
Y cuando llegan tienen que pagar, porque si alguien te paga toda una campaña, o tú le debes el favor, por ejemplo, vamos a buscar la postulación, y tú estás postulado por un partido, y no por estar postulado por un partido, sino qué te llevó a lograr esa postulación, qué clase de compromiso tú tienes. Entonces, el tráfico de influencias comienza desde que la persona está haciendo política, en el caso de los políticos, mucho. Por eso es que hay que examinar de una manera rigurosa de cómo llega cada quien, cuántos recursos está invirtiendo, cómo es posible que gente para un cargo se gasta 1000 veces lo que va a ganar en los 5 años. Eso no tiene ningún sentido. Eso por una parte. La falta de oportunidades del ámbito laboral. Si nosotros vemos muchos países que están hoy en día en crisis, las personas no tienen opciones. Y al no tener opciones, países con un alto desempleo, donde la economía está tirada, está por el piso, eso hace que el crimen organizado atrape a las personas. Las personas son presas porque no tienen, la gente tiene que comer. Viene el crimen organizado, lo paga. Viene el señor político y lo paga. Viene el papá Estado, que el Estado también no está para hacer absolutamente todo. Si hace absolutamente todo, que hasta la pasta de dientes tienes que tratar de gestionarla con el Estado, como pasa en otros países, eso te quita libertad. Cuando la gente no tiene libertad, genera esa dependencia, y eso, obviamente, dentro de la falta de educación, dentro de la falta de oportunidades, eso también desencadena lo que es la corrupción. Y, por último, un punto clave es la educación. Si no existe una buena educación, eso le cuarta muchas oportunidades a muchas personas. Oportunidades para trabajar y tener mejores empleos y poder subsistir, poder ayudar a tu familia. Oportunidades para tener una visión distinta. Y al político y la clase política no les conviene tener gente preparada, porque si no los van a juzgar y van a estar haciéndoles el seguimiento y van a estar haciéndoles los cuestionamientos correspondientes. Así que lo resumiría en esos 3 puntos para finalizar: el tráfico de influencias por una parte, la falta de oportunidades desde el punto de vista económico y sobre todo la falta de educación. Bueno, aprovecho. Primero, ¿qué es corrupción? Corrupción es todo aprovechamiento del poder público para fines personales, inclusive para intereses particulares. Incluye todo, inclusive enriquecimiento y también, por ejemplo, el tráfico de influencias, como lo mencionó Edison, y todo tipo de aprovechamiento, inclusive en la toma de decisiones, sin saltarse la fila, ya es un acto de corrupción, porque en la ley todo hay un proceso. Ahora, ¿cuál es, para tener claridad, lo contrario de la corrupción? ¿Saben? ¿Qué es lo contrario de la corrupción? Lo contrario de la corrupción es la transparencia. Por eso un gran juez dijo, la mejor forma de acabar la corrupción es bajo la luz del sol. El mejor desinfectante es la luz del sol. Es decir, la corrupción es una consecuencia, y que todos los países tienen corrupción, pero tienen mecanismos para combatirla. Ahora, ¿qué es lo que debemos saber? Que todos tenemos derecho a la transparencia. Ese derecho a la transparencia es el que va a permitir a la sociedad participar y exigir rendición de cuentas, que son los mecanismos que tenemos para combatir la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no te has apropiado de ese derecho, no lo puedes exigir. Y si no lo puedes exigir, tampoco puedes fiscalizarlo. Entonces, la clave para acabar aquí con la corrupción, por lo menos en Panamá, bueno, es bien compleja, pero tenemos temas de desigualdad, problemas educativos, pero a nosotros ahora mismo tenemos un problema institucional. Hay varias formas de combatirla, por lo menos entre instituciones. Ahí nosotros tenemos un altar y tenemos una asamblea que debe fiscalizar al presidente a través del nombrado de un contralor, pero en las instituciones no se fiscalizan. Y como no se fiscaliza, a la oscuridad, que pase lo que pase. Lo segundo, tenemos leyes tan débiles que no alcanzan a las autoridades cuando no cumplen lo que deben cumplir. Una obligación de todas las autoridades es tener que rendir cuentas, y hay 2 tipos de rendición, una activa y una pasiva. ¿Cuál es la activa? La que yo estoy obligado a dar. Por ejemplo, las páginas web, los sitios web tienen información que ustedes pueden descargar. En otros países, con esa información, todas las universidades descargan eso y pueden saber, esta empresa ha contratado con el Estado durante 7 años y se ha ganado todos los concursos, vamos a fiscalizar a esta empresa. Pero nosotros no tenemos información de nada, no sabemos ni cómo se toman las decisiones, ni sabemos si hay sanciones a cómo las tomaron. Entonces la falta de información a nosotros no nos permite tener transparencia, y esa falta de transparencia no nos permite participar, y ahí va acrecentándose la corrupción.
Nosotros tenemos en estos momentos, ustedes han escuchado la descentralización, de cómo la desviación de recursos a través de las juntas comunales lograron que se utilizaran y desfalcaran todo. Pero, ¿qué es lo clave en ese punto? Que no utilizan las mismas leyes que el resto. Utilizan el resto de las instituciones un portal que se llama Panamá Compra, pero las juntas comunales utilizan otro portal tuyo que ni siquiera publican lo que están haciendo. O sea, no podemos enterarnos qué está pasando. Entonces, una de las grandes cosas es que cambiar la institucionalidad. Tenemos que trabajar en los valores en la educación mientras tengamos una sociedad que permita desigualdades que son injustas. Porque hay desigualdades que son tolerables en una sociedad. Es por lo menos, si yo logro esforzarme y tengo un mejor conocimiento, yo puedo tener un mejor salario. Pero hay desigualdades que no son tolerables, por lo menos, que son aquellas que vienen de la corrupción, que vienen también del robo, en la cual yo te quito, me aprovecho de las cosas. Nosotros hemos considerado en esta sociedad cosas, desigualdades que son injustas como que son tolerables. El hecho de que yo me aproveche de los recursos y que pueda caminar por el país sabiendo que me ha aprovechado todos los recursos y que socialmente eso lo hayamos considerado como algo que es normal, socava nuestra experiencia como ciudadanos y nos arranca el derecho de tener una transparencia y participación ciudadana. Entonces, mi mensaje principal es: una de las formas que nosotros tenemos para poder combatirla es no tolerar esas desigualdades que son injustas producto de los actos de corrupción. Tenemos que acabarlo y nosotros podemos empezar con ese piso de valor. Pero gracias. Bueno, primero que todo me gustaría empezar con una pequeña frase. Dice que la corrupción es la carencia de algo positivo, es el exceso de cosas negativas. Cuando nosotros comenzamos a entender y queremos resolver el principal problema que es la corrupción, hay que entender el problema de la raíz, hay que entender de dónde nace. Yo me metí en esto de la política, antes les explicaba un poco de mi proceso, porque quiero es principalmente llegar a la asamblea, es a luchar contra la corrupción. Pero entendiendo que la corrupción nace de ese abuso del poder, ¿no?, que se le brinda a personas que debe ser para utilizar esos recursos para todos nosotros y nos beneficien a todos nosotros, lo utilizan para beneficiar a unos pocos. Hoy en día tenemos instituciones que son débiles. Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de los diferentes ministerios, estamos hablando de diferentes organizaciones que trabajan dentro del Estado. Son débiles como tal. ¿Y por qué tenemos instituciones débiles? Porque hay procesos débiles. Cuando hay procesos débiles, permiten que cualquiera pueda hacer lo que le da la gana. Entonces, cuando nosotros enfocamos a la corrupción y podemos verla como un problema que viene siendo a través de procesos, así yo lo veo en mi parte profesional, en mi expertise que yo tengo, y nosotros podemos combatirla desde allí, robusteciendo los procesos internos, implementando mecanismos ya tecnológicos, ¿verdad?, a nivel ya de transparencia, nosotros vamos a poder de una u otra manera ir erradicándola poco a poco. ¿Por qué? Hoy en día, por ejemplo, yo trabajo en una compañía, soy gerente de tecnología allí, pero ¿qué hace que las personas no cometan actos de corrupción dentro de la empresa privada? Por dos cosas: porque tienen procesos más robustos que los nuestros, aplicados a estándares internacionales, y adicional, tienen mecanismos de auditoría que son realmente eficientes, que buscan fiscalizar dónde están los problemas. Entonces nosotros debemos traer esas cosas, robustecer nuestros procesos internos, interinstitucionales, poder llevar a nuestro país mucho más allá. Porque antes de aplicar, muchos hablan de transformación digital, lo han escuchado por ahí en algún lado, pero antes de aplicar digitalización, tecnología, tenemos que mejorar nuestros procesos internos, porque si el proceso está mal, la tecnología que vaya a aplicar está mal. Entonces nosotros, entendiendo eso y robusteciendo esa parte de nuestros procesos internos en cada una de las instituciones, vamos a poder ir disminuyendo la corrupción. Principalmente Juan Diego lo hizo con algo básico: modificar el reglamento, y sé que muchos, por lo menos aquí Edison, que está por acá, lo apoyaron en eso, que es modificar el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados, porque hay reglas que corrompen y permiten la corrupción. Y modificando esas reglas, nosotros vamos a poder, por lo menos dentro de la Asamblea, ir ajustando el camino para que no haya tantos privilegios que nos indignan. Cosa nada más, quiero dejar una pequeña frase al final de un orador y también senador romano, Séneca, que decía que cuando las leyes, ¿verdad?, permiten o no prohíben cosas,
La honestidad puede prohibirlo. Y por eso hoy necesitamos personas honestas en estos puestos que puedan realmente representarnos y puedan buscar no seguir con estos actos de corrupción. Fuerte el aplauso para Lucho. Bueno, ya todos estamos claros que la corrupción es un abuso de poder. Pero yo creo que nosotros hemos normalizado que la política es igual a la corrupción. Pero la corrupción no solamente tiene presencia, vida o cabida dentro de las instituciones políticas. La corrupción nos rodea a todos en todas partes. Así como en la caja de seguro social le dan el cupo primero al hijo de fulanito de tal porque es familiar del doctor, o así como le dan los auxilios económicos primero a los hijos de los políticos en el IFARU para que se vayan a estudiar. O sea, la corrupción está presente en todos los ámbitos. Y para que haya corrupción, sí, tiene que haber de repente un político, pero también para que se hagan contrataciones brujas con sobrecostos, también hay un empresario del otro lado que está de acuerdo con pagar la coima, pagar el extra. Entonces, la corrupción tiene dos caras, siempre tiene dos vías, el que se beneficia y el que también le está proveyendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay tanta de esa corrupción en nuestro país, en Panamá? Para mí hay tres razones principales. Tres. Nosotros tenemos instituciones que están sumamente debilitadas. Porque no tenemos procesos, porque no hay auditorías, porque no hay manera de dar seguimiento, porque están politizadas, porque en lugar de contratar a personas que tienen las capacidades, el mérito, la preparación para fungir esas funciones, para beneficiar a nuestras comunidades y trabajar por nuestro progreso, están ahí porque batieron banderas, se pusieron un suéter, se pusieron una gorra y salieron a buscar votos. Y como ya yo busqué el voto, ya yo no tengo nada que hacer y yo ni siquiera voy a la institución. Corrupción, abuso de poder, para yo poder entonces beneficiarme. Además de eso, hay políticos que son corruptos, que no es lo mismo que la política sea corrupta. Hay personas que son corruptas, que están dentro de nuestro sistema que hemos escogido. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad frente a eso? Identificarlos, saber quiénes son, entender qué han hecho, juzgarlos, ponerlos a la orden de la justicia, porque quien se atreve a hacer cosas como por ejemplo en San Miguelito, el lugar donde yo quiero llegar a liderar, construir unas aceras en Paraíso y que el material quede perdido, tirado y abandonado y que el proyecto no se haya continuado, son un criminal. Y nadie está pagando condena, nadie está pagando por el proyecto. Es más, ahora se están reeligiendo políticos corruptos. Y la única posibilidad de frenar eso la tenemos nosotros en nuestras manos. Y este 5 de mayo hay que ejercerla. Y la tercera razón, porque hay ausencia de fiscalización. Y nosotros como nueva generación estamos demostrando que esos días de no oigo, no hablo, no veo, se acabaron. Porque ahora tenemos herramientas como nuestras redes sociales, como los medios de comunicación que están más explotados que nunca, donde nosotros tenemos la posibilidad de saber quién hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, quién es su familia. Y no podemos seguir permitiendo que se queden sin ser fiscalizados, sin ser criticados y sin ser juzgados. Entonces la fiscalización está también de nuestro lado. Participación ciudadana, conciencia crítica, creación de espacios como este, donde nosotros podemos enterarnos, donde nosotros podemos informarnos y asimismo ejecutar. Y no solamente es desde una parte de espectadores, donde ok, yo voy a participar y yo sé que este man me robó, y esa frase me robó por eso la tenemos que eliminar, porque si robó, va a seguir robando y tiene que estar preso, porque la persona que roba tiene que ir presa y punto, haya hecho lo que haya hecho. Nosotros también tenemos el deber de participar y de reemplazar a las personas que se están atreviendo a quitarle oportunidades a las personas que más necesidades tienen en nuestro país. Y para terminar, a mí me gusta ver la corrupción como una analogía. Amo las analogías para poder entender un poco mejor. Y pensemos en una tubería. El agua tiene que llegar del punto A al punto B. El punto A son los recursos que tenemos como Estado, que son multimillonarios, y el punto B son nuestras comunidades más necesitadas. ¿Qué hacen los corruptos cuando quitan oportunidades? Van abriéndole huecos a nuestra tubería. Y el agua se va perdiendo. Y va quedando en manos de pocos. Y al final muchos, que son los que más lo necesitan,
no estamos teniendo los beneficios de los recursos que estamos pagando todos. Así que si nosotros queremos evitar que esa tubería siga teniendo huecos, a esa gente hay que ponerle un alto, ¿sí? Muchas gracias. La siguiente pregunta está relacionada a la primera, pero nos gustaría saber ustedes qué creen que son las cosas que nosotros como estudiantes o votantes jóvenes, qué pudiéramos hacer para combatir esta corrupción, ya sea votando o en nuestras vidas privadas. Se atrás para adelante, pues. Vamos de gustos. ¿Qué podemos hacer como estudiantes? Como mencionaron anteriormente, también tuve el interés de participar en esto desde que estaba muy joven. Para que nosotros estemos aquí tuvimos que haber empezado desde hace mucho tiempo y tener espacios en donde uno puede conocer la realidad de nuestro país. Entendamos algo, Panamá es el tercer país de la región con mayores recursos. Esto es para que nosotros estemos volando. Esto es para que aquí no existan escuelas rancho. Esto es para que aquí no exista ninguna comunidad que no tenga agua. Esto es para que aquí literalmente sean, como nos dicen, el Dubái de las Américas, que no lo es, que no lo somos. Pero al lado de eso, nosotros somos el sexto país más desigual del mundo entero. Es decir, que esos recursos millonarios no se los están quedando las personas que lo necesitan. Esos recursos multimillonarios se los están quedando las personas que ya tienen recursos, las familias que ya tienen poder y que se están siguiendo enriqueciendo. Consciente de esa realidad, uno tiene que prepararse y exponerse. No solamente nos tenemos que quedar en el aula de clases, amigos y amigas. Hay que salir, hay que caminar, hay que ver a nuestras comunidades, hay que visitarlas. Y uno crea conciencia crítica y uno crea este pensamiento y esta sensibilidad con las necesidades cuando uno las puede ver. Y hay un montón de formas de hacerlo. Hay que participar de voluntariados, hay buenísimas organizaciones como Techo, por ejemplo, que te ayudan a acercarte a aquellas comunidades que de verdad necesitan a alguien que les ayude a poner un techo sobre sus casas. Hay muchísimas organizaciones en las que nosotros podemos poner nuestras habilidades al servicio de las demás personas, visitar cárceles, en las que podemos ir a orfanatos, en las que podemos ir a albergues de animales, para crear esa sensibilidad y entender cómo yo puedo combatirlo. Existen espacios, clubes de debate, en donde uno entiende un poquito más de qué se trata el órgano ejecutivo, el órgano judicial, qué tienen que hacer mis gobiernos locales, cómo yo puedo también formar parte de esas transformaciones. Concursos como el Concurso Nacional de Oratoria, solo escuchar, solo ir a participar. Ahora hay espacios diversos y divertidos también. Hay algún par de conversatorios por ahí de que Beer Politics, que tú vas, te tomas tu pinta y empiezas a conversar de política. Cosas interesantes para uno también informarse, porque ahorita mismo la información es poder y hay maneras de enterarnos y hay maneras de conseguir participar o demostrar que no vamos a continuar con las mismas tendencias de siempre. Y sí, podemos hacer una transformación en estas elecciones porque somos una mayoría. En esta elección, los menores de 35 años somos mayoría y literalmente nosotros tenemos en nuestras manos el poder de decidir si vamos a continuar con la política tradicional que seguimos viviendo desde hace 40 años o si a partir del 2024 en adelante vamos a lograr que Panamá sea una potencia del mundo. Entonces sí, hay que votar diferente. Gancho Alonso para la alcaldía de San Miguelito, los que votan en el distrito de San Miguelito, y un aplauso, un aplauso. Pero, además de eso, hay que llevar el mensaje a nuestras casas. El voto más fuerte que yo tengo en el distrito es, a veces es mentira, mi hija me dijo, mi hijo me dijo, yo escuché de mi sobrina, mi nieto me dijo. Entonces nosotros estamos llevando a casa quiénes van a ser nuestros políticos. Seamos ese eco, seamos esa voz, investiguemos. Mamá, ya eso de PRD, ya eso no va más. Ahora mira esta propuesta, analiza el perfil de esta muchacha. Ella se preparó en gobiernos locales, ella trabajó en el municipio de San Miguelito, ella es el equipo del diputado Juan Diego Vázquez. Para ver resultados diferentes hay que escoger a personas diferentes y ustedes tienen la capacidad de hacerlo con nosotros. Si nosotros nos hubiéramos y nos involucráramos como lo hicimos con el contrato minero para luchar contra la corrupción, ténganlo por seguro que Panamá no tuviese corrupción. Lo que nosotros necesitamos, y bien lo está diciendo Irma, y sé que todos resonamos en lo mismo,
es que la gente hace lo que le da la gana porque nosotros se lo permitimos. Y como nosotros se lo permitimos, a los políticos no les interesa y nos tratan a nosotros de ignorantes, se burlan en nuestra cara y dicen que el clientelismo es bondad. Cuando nosotros entendamos y nos comencemos a involucrar más como estudiantes, porque la pregunta es clara, como estudiante, ¿cómo puedo hacer? Involucrándote en esto que están haciendo ustedes hoy en día, es combatir la corrupción, porque ustedes se están formando, están generando ese pensamiento crítico, que una vez ustedes salgan de aquí, por lo menos ustedes ya tienen esa información y saben qué está bien y qué está mal. Hay algo que yo les voy a decir, cómo pueden combatir la corrupción. Ustedes mismos, más nadie. Ustedes tienen que ser ese ejemplo diferenciador. Lo corrupto no es político, porque en la política no es mala y la política no es corrupta. Lo que es corrupto las personas que practican esa mala política. Entonces, si nosotros como personas comenzamos a fiscalizar, comenzamos a ver qué es lo que están haciendo nuestros representantes, nuestros alcaldes, nuestros diputados, y les exigimos, porque tenemos ese poder, los políticos van a comenzar a tomar otro orden. Van a comenzar a ver las cosas de manera distinta. Y nuestro país va a comenzar a tomar otro rumbo. Yo estoy consciente que este 5 de mayo nosotros vamos a ir a las urnas. Y nosotros, los jóvenes, que somos mayoría, vamos a poder cambiar a estos políticos de siempre, que nos han mantenido en este estatus en el que estamos. ¿Cómo pueden hacer también para cambiar el tema de la política siendo estudiantes y puedan combatir la corrupción? Creando clubes de hablar de temas políticos. También hablando no solamente de lo político, sino qué valores a nosotros pues, son contrarios a la corrupción que nosotros debamos practicar. Fiscalizando para que también en nuestras propias instituciones y en nuestros propios centros educativos puedan ver que los profesores también practiquen lo que viene siendo la transparencia y rendición de cuentas. Para que también se pueda sentir dentro de todo esto que nosotros nos sentimos tranquilos, que lo que se está dando realmente nos representa y busca lo mejor para nosotros. Miren, y bien lo explicaba Irma hace un rato, todos esos huecos que se van abriendo en esa tubería no es solamente agua que va saliendo, son personas que no tienen que comer, son personas enfermas que no tienen medicamentos, son personas enfermas que no tienen para poder ir a un hospital y poder que las atiendan y se puedan operar, son estudiantes que no tienen acceso a una educación de calidad. Y todas esas cosas que nosotros no hacemos para combatir la corrupción, seguimos permitiendo que sigan abriendo esos huecos. Y vamos a seguir permitiendo que la plata se la sigan robando. Porque para poder ejecutar todas esas políticas públicas y tener una educación de alto nivel aquí en Panamá, para poder ejecutar los mejores planes a nivel de turismo, a nivel de ecología, de implementar diferentes tipos de economía, tener la mejor salud, tener los mejores empleos, las mejores empresas acá, necesitamos comenzar a combatir, porque la corrupción espanta la inversión extranjera y también la nacional. Entonces, cuando nosotros entendamos eso y seamos un país menos corrupto, vamos a poder comenzar a percibir la diferencia en el entorno en el cual nosotros vivimos. Muchas gracias. Como siempre dice, me uno a sus palabras, las firmo y ahí está el contrato. Decía Sócrates, ¿no? en las Leyes de la República, que la única motivación que tiene una persona honesta y justa para participar en política es no ser gobernado por gente injusta, porque es tanta su capacidad de justicia que le es imposible ver que una persona aplique injusticia para todos. Yo le quiero decir lo mismo, tienen que meterse en su sangre, bajo el imperio de todo su corazón, que no pueden permitir las injusticias. Y la corrupción es el acto de desigualdad e injusticia más grande que tenemos en este país, porque le quita recursos de todos para fines personales y tras eso nos piden el voto. O sea, eso no se puede permitir. Algunas cosas muy puntuales. La primera, a nivel electoral, tienen que participar. Y ya no le estoy diciendo que vayan a votar, estoy diciendo que ustedes sean candidatos, porque mientras no tengamos personas honestas, íntegras, no vamos a cambiar las instituciones. También la manera que ustedes eligen, ustedes tienen que saber que ustedes eligen de manera directa a sus diputados, presidentes, representantes y alcaldes, pero de manera indirecta también están eligiendo a lo que ellos eligen. Y si ellos eligen personas
Y si ustedes eligen o dejan de participar y ellos eligen a personas corruptas y dejan que personas corruptas lleguen al poder, a la vez ellos lo van a hacer. El Contralor lo nombra directamente a la Asamblea y es su voto indirecto. Un magistrado del Tribunal Electoral lo firman específicamente en la Asamblea Nacional. Lo mismo sucede con muchos de los cargos. Y si ustedes no están pendientes de lo que está pasando en política, los próximos 5 años vamos a tener autoridades que van a hacer lo que quieran con ustedes. Lo segundo es el tema institucional. Aprovechen, empodérense de derecho de transparencia y participación ciudadana. Vean, si ustedes están, por ejemplo, en temas de ambiente, o están en temas de educación, o están en temas de deporte, métanse a la institución correspondiente y hagan todas las solicitudes de información. El Estado está obligado a tener transparencia activa, es decir, a mostrar su página web, sus salarios, sus funciones, pero también está obligado a responder todas las consultas, no solamente sobre las cosas específicas, sino cómo toman las decisiones. Información, tienen que llenarse de información, en su derecho, tienen que sentir lo propio. Hagan consultas de todo tipo. ¿Cuántos proyectos tienen? ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cómo tomaron la decisión por ese proyecto? Y si a ustedes no les responden o lo responden mal, tienen una garantía constitucional que se llama habeas data. Después vamos a hablar de ese tema, pero ustedes tienen el derecho de pedir información de todo, a todas las instituciones. Yo lo hacía hasta por hobby cuando estuve estudiando en Chile. Pregunté a la policía y todos me respondieron con una carta formal en pocos días con toda la información. No había había totalmente transparencia, cero oscuridad. Ustedes tienen que apropiarse de ese derecho. Y lo último es una parte social. El no más, el no reelección, es una muestra social en la cual los valores se están reflejando. Es decir, no vamos a tolerar la corrupción. A ese que dice, robo pero hizo, oye, tienes que sancionarlo moralmente, socialmente. No se puede permitir que nuestros valores sociales estén permitiendo actos de corrupción, desigualdades y mucho menos ilegalidades. Así que participen en todas las actividades y campañas que vayan en pro de la democracia, la igualdad, la libertad de expresión y sobre todo que sancione a los corruptos y también a los delincuentes. Bien, voy a enumerar algunos elementos que considero relevantes, cosas que podrían hacer desde ya. La primera es educarse al máximo. La educación permite que una persona pueda tomar mejores decisiones e identificar algunas cosas. Lo voy a poner como un ejemplo dentro de mi ámbito. Ustedes habrán escuchado el contrato minero el año pasado, como eso tumbó prácticamente muchísimas cosas, se dejó el país, repercusiones importantísimas. Bueno, algunos diputados, muy poquitos, lo advertimos desde la Asamblea. Y nos leímos, hicimos el ejercicio de leernos eso. Y la preparación nos permite identificar algunas cosas. Hey, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, y lo denunciamos. Quizás si no supiésemos absolutamente nada, estaríamos como borregos ahí aprobando todo sin saber nada. Entonces, para poder cuestionar hay que saber, y para poder saber hay que estudiar. Así que lo primero sería educarse al máximo. Segundo, queremos que los políticos no sean corruptos, pues hay que empezar con la persona, uno mismo en las cosas cotidianas. Por ejemplo, yo recuerdo en mi caminar, hay personas que me dicen, hey Edison, ¿cómo estás? Mira, yo tengo tu contacto y quiero escribirte porque quiero que me ayudes a conseguir una beca para fulano, mecano, el IFARO, que metí papel, que no ha salido. Y yo lo digo con pesar, porque sé que es algo que se ha hecho durante tantos años. Yo les digo, si tú supieras que yo estoy luchando contra eso, si tú supieras que yo presenté un proyecto de ley para despolitizar la beca del Estado, porque estoy harto que los diputados y los políticos de a dedo estén dándole becas a la gente, becas pagadas con fondos públicos. Entonces, ¿con qué cara nosotros queremos mejores políticos si a la hora que viene el político tú le estás pidiendo que haga lo mismo que te hace el político tradicional? Así que hacer el cambio uno mismo en esa y un montón de otras situaciones. Tercero, involucrarse. Involucrarse no quiere decir que ahora todo el mundo se va a meter en política, porque esto tiene que ser algo que hayamos llamado por vocación. Sin embargo, si tú estás viendo personas que están valientemente denunciando lo que tienen que denunciar, diciendo las cosas como son, apóyenlos. Cada apoyo funciona. Y por último, para terminar, tener memoria. Yo justamente vuelvo al escenario del contrato minero. Teníamos el país cerrado, todo el mundo indignado por el contrato minero. Yo no puedo creer, sinceramente, cómo hay campañas aquí
de políticos que son abiertamente pro minería. Y la gente ya se lo olvidó, pues estar ahí a punto poniéndote al ritmo tu pellejo, perdigonazo de todo, para venir, vestite ahora al lado, camina con un político y está haciendo todo lo opuesto a lo que pasó el año pasado. ¿Dónde queda la memoria? ¿Dónde queda la memoria para apoyar a gente que dice, ay, me gusta fulano, qué lindas propuestas, no sé qué, y está rodeado de corruptos? ¿Cómo carajo queremos cambiar el país con la misma gente? No es que solamente los mismos, los nuevos mismos, que es una cara distinta rodeada de la misma porquería de siempre. Gracias. La última pregunta se le da a cada candidato 2 minutos con 30 segundos. Vamos a cambiar por temas de tiempo y para que todavía se pueda hacer preguntas a todo el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo la gestión administrativa en un país afecta a los sectores públicos y privados? ¿Cómo la gestión administrativa? Bueno, sí, la gestión administrativa en un país afecta a los sectores públicos y privados. Bien, voy a referirme a algo muy puntual. Hay un problema del cual me he venido refiriendo con mucha regularidad, es la politización del Estado. El Estado está totalmente politizado y es prácticamente todo lo que todos los panelistas han ido mencionando aquí. Que para tú tener un servicio digno, tienes que estar conectado, tienes que tener palanca, para la beca, para el agua, para que te recojan la basura, para el capital semilla, para todo. Entonces, necesitamos, uno, crear instituciones, mantener instituciones sólidas. Dos, tecnología, desburocratizar. ¿Cómo sirve? Para hacer una cuestión, tú tienes que tener tantos pasos. Cada paso es una oportunidad de corrupción. Yo no sé en serio cómo hay gente que puede defender la burocracia. Para hacer esto tienes que hablar con fulano. Para hacer esto. 1000 pasos que podría ser algo digital, sin tanta burocracia y con resultados más expeditos. Necesitamos más tecnología dentro del sector privado, del público, y eso va a repercutir en el privado. Porque cada oportunidad es una oportunidad de que un funcionario allá te pida coima. De repente el jefe no le interesa la coima, pero el de allá te dice, yo te acelero el proceso si me das coima. O crean problemas, como por ejemplo hemos visto lo de la placa, que ahora hay una eternidad, pero como demora una eternidad, salen negocios paralelos diciendo, yo te acelero la placa, pero tienes que hacerlo con nosotros. O sea, crean un problema para entonces venderte un negocio. Y algo muy importante, necesitamos un país donde realmente haya competencia libre, un libre mercado, no un Estado que esté favoreciendo a la gente que está conectada, un Estado donde los contratos se lo ganan quienes son amigos del poder. Si nosotros le damos fuerte a la corrupción, podemos tener un Estado con las reglas del libre mercado, como ser el mercado libre, que todo el mundo compita, un Estado que las posiciones sean por capacidad, por mérito, no por amiguismo, no por quien anda por ahí haciendo política, porque eso va a repercutir en mejores decisiones, no solamente para el sector público, sino también el privado. Nadie va a poner su plata en un lugar donde tú tienes que pedir, tienes que pagar coima para poder tener un negocio. O sea, eso afecta evidentemente la inversión y afecta a la generación de empleo. Así que yo pienso que eso puntualmente puede ayudar. Gracias. Bueno, muy rápido. ¿Cómo afecta la gestión de la corrupción? Ustedes son todos estudiantes de administración de empresas, ¿verdad? La mayoría, bueno. Ningún inversionista hace y escoge un país a lo loco. Siempre tienen mucha estadística e información. Una de esas que es para ustedes de mucha utilidad es el Doing Business, Doing Global Business, de World Economic Forum y también el Banco Mundial, que establece el índice de los países para la libertad de hacer negocios. Y ellos que miden principalmente facilidad para abrir una empresa y hacer los trámites específicamente. Y Panamá está más allá del 50, o sea, estamos bien atrás. Y a Panamá lo que más nos afecta es el tema de la corrupción y el tema de la educación.
La mala política y también la corrupción afecta a la capacidad y disponibilidad de recursos humanos del país. Que nosotros hoy día no podamos tener un Intel, no podamos tener inteligencia artificial, programadores, software y otro tipo de negocio, o inclusive tener otro tipo de manufactura en temas logísticos, se debe a que nuestra capacidad humana, nuestro recurso humano no está actualizado, y eso se debe a una mala política. Entonces, lo primero que afecta a la gestión de negocio, que vuelve recursos humanos mucho más costosos, porque en el país no está disponible y tienes que buscarlo en otros países. Lo segundo es que lo hace ineficaz e ineficiente. Diferencia, ineficaz es que no logra los resultados. Tú quieres, por ejemplo, hacer que tu negocio logre producir 10 manzanas. Bueno, ese no va a producir 10 manzanas, va a producir 5. Porque es tanta la corrupción que vas a tener que dar en el camino, y que también los servicios de los servicios públicos son tan malos que tu negocio no va a poder competir con otros países porque van a ser muy malos. ¿Por qué? Porque las carreteras se dañan, porque no hay suficiente luz eléctrica a buen costo, porque también el acceso a otros insumos va a ser mucho más caro. Es decir, hace que tu negocio sea ineficaz y que también sea ineficiente. También tiene efectos en la equidad, es decir, no todas las personas van a tener las mismas oportunidades de competir. Entonces todo el libre mercado puede irse abajo porque no todos pueden partir de las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque se van a concentrar las oportunidades en unos pocos, y esa es la razón de la pobreza en América Latina. Escriban este informe, se llama Las desigualdades heredadas, un informe reciente de la CAF que explica cómo la economía, el recurso humano y el empleo hace que América Latina hoy sea tan pobre. Es un estudio de más de 100 años que compara a todos los países del mundo y te explica por qué América Latina es tan desigual. Y la conclusión es que la educación no te sirve para tener movilidad. El problema es que aquí la movilidad viene por tus contactos. En América Latina, si tú no tienes enlace, tú no vas a salir de la pobreza o vas a llegar hasta un límite del tope de tus capacidades. Si aquí hubiese un genio, las oportunidades en Panamá están tan mal distribuidas que tú, siendo genio, no puedes explotar tu talento. Lastimosamente, otro país lo va a detectar y te va a llevar. Pero si esto fuese un país donde todas las oportunidades fuesen iguales para todos, no importa, y eso es lo que hacen los países ricos, no importa dónde tú nazcas, tú vas a desarrollar tu talento, tú vas a desarrollar su máximo potencial, y ese país va a retornar en riqueza, progreso para todos. Entonces, también limita a nuevos emprendedores, también limita a nuevos negocios, porque no permite que haya un clima favorable para que todos puedan explotar sus capacidades. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser breve por el tiempo, pero es importante también entender dos cosas. Uno, ¿qué busca la gestión privada y qué busca la gestión pública? Para que podamos entender bien cuáles son los objetivos de uno y cuáles son los objetivos de otro. Gestión privada está buscando los beneficios del dueño de la empresa, de sus socios. La gestión pública está buscando, o debería buscar, tener nuestros propios beneficios como sociedad, como comunidad. Entonces, entendiendo esa diferencia, nosotros podemos ver de que cuando nosotros tenemos instituciones débiles, y es que, vuelvo a repetir esto, instituciones débiles significa mayor corrupción, y a mayor corrupción, menor inversión extranjera, menor inversión local, menores empleos, tenemos menor todo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que empresas no quieran venir para acá, que personas no quieran venir a invertir para acá. Ahora bien, si nosotros podemos también, dentro de todo el proceso, fortalecer los procesos internos, lo hablaba Edison hace un rato, la burocratización del Estado, los procesos los podamos hacer más simples, más ágiles, más rápidos, vamos a poder nosotros también apoyar tanto los emprendimientos, que hoy en día muchas de las empresas, de los emprendedores no terminan formalizando sus empleos porque los procesos son muy complejos y muchas veces terminan pagando de coima a una persona para poder formalizarlo, para poder llegar a que realmente sea un empleo formal. Entonces tenemos mucho en nuestro país, el desempleo que tenemos termina en empleos informales que al final y al punto del cabo quedamos nosotros, ¿verdad?, sin pagar impuestos al Estado para que se puedan ver invertidos en lo que viene siendo nuestro país como tal. Entonces yo apuesto a que nosotros podamos tener dentro de nuestros procesos, irlos simplificando, que sean mucho más ágiles, que nosotros podamos aplicar tecnología, pero sobre todo aplicar la gestión abierta o
dentro de todo esto que viene siendo también el gobierno abierto, que es aplicar estos conceptos que nos ayuden a nosotros a poder transparentar la gestión pública. Viene siendo la parte de la transparencia, la participación ciudadana y también la rendición de cuentas. Que tanto personas o empresas que vayan a pactar con el Estado también tengan que presentar todos estos temas de rendición de cuentas ante nosotros, que vienen siendo los ciudadanos. Y que también podamos fortalecerlo dentro de nuestras propias instituciones, los funcionarios públicos lo tengan que hacer. Porque muchas veces no confiamos nosotros en ellos, en el Estado, simple y sencillamente porque, hey, ¿qué están haciendo con nuestra plata? No sabemos, se la están llevando, la están utilizando por otro lado. Pero a medida que nosotros veamos realmente un diputado, vea un alcalde, un representante, cualquier funcionario público, la plata la estamos llevando para acá, la estamos llevando para acá, ellos mismos se van a sentir presionados a hacer las cosas bien, disminuye la corrupción y vamos a poder tener mejor relación entre el Estado, la gestión privada con la gestión pública. Gracias. ¿Cómo la mala administración de nuestros recursos puede afectar al sector público y al sector privado? Tener una mala administración de nuestros recursos puede afectar a nuestro sector privado de diferentes maneras. Para primero atender el sector privado, que algunos de ustedes seguramente querrán pertenecer a él. Esta institución educativa también pertenece al sector privado. Y espero que también muchos quieran estar en el sector público, que también necesita de buenos profesionales para cambiar la manera en la que vemos la administración pública, ¿no? Para que haya una buena administración de nuestros recursos y que eso se deduzca o concluya en beneficios también para el sector privado, tiene que haber disminución de nuestra corrupción, tiene que acabarse el amiguismo, tiene que acabarse el yo te contrato solamente porque tú eres el hijo de mi amigo y porque tu empresa está conectada con la de mi suegra, entonces tú vas a ser la empresa seleccionada. Se tiene que acabar los pliegos del cargo, que son la manera en la que las instituciones públicas licitan con empresas privadas que están hechas a la medida. En el municipio de San Miguelito, por ejemplo, se hizo una licitación de una empresa privada para concesionar el cobro de tasas y tributos. Cobrar impuestos municipales es una responsabilidad constitucional del municipio, del tesorero municipal. Pero el municipio de San Miguelito dijo, no, yo no puedo hacerlo, yo voy a contratar una empresa privada para que lo haga. E hizo un pliego de cargos tan detallado con los requisitos específicos de una sola empresa en Panamá. Una sola, la única que pudo aplicar. Entonces benefició directamente a una sola. ¿Qué pasó con el resto? ¿Por qué el resto no pudieron participar? Una pésima administración de nuestros recursos puede afectar a las otras empresas privadas porque no les brinda igualdad de condiciones al momento de competir. Si yo en San Miguelito quisieron venir empresas de otros países asiáticos que ya son líderes en manejo de desechos a comprar nuestra basura, a decir se acabó el problema de San Miguelito, ¿qué le dijeron nuestros alcaldes anteriores? Dale, sí, está bien. ¿Y qué me va a tocar a mí, aquí debajo de la mesa? ¿Qué empresario decente quiere pactar con un político que te está pidiendo coima? Nos deja más de una vez. ¿Y qué hicieron? Se fueron a trabajar con otros países y ahí tenemos el problema de la basura. Si yo tengo una mala administración de mis recursos, voy a alejar al empresario sano, voy a alejar a las empresas sanas, voy a evitar que tengan la capacidad de competir en igualdad de condiciones. Y para el sector público es aún peor, porque no hay personas que puedan ni fiscalizar ni llevar controles. Entonces los que sufren son nuestros estudiantes, que al primer día de clase muchos ni siquiera pudieron ingresar. En mi distrito hay 2 escuelas de las más grandes que no están listas para comenzar, Dr. Alfredo Cantón y la Escuela Santa Librada, y los pelos están viendo para ver para dónde cogen, cómo hacen. Grandes poblaciones estudiantiles, centros de salud que llevan años en construcción y que pasan gestiones y no se terminan. Entonces afectan las 2 cosas que para mí tienen que ser universales y para las cuales todos pagamos impuestos también, que es educación y salud, en igualdad para todas las personas y que sea de calidad. Y ahí no tiene que haber competencia, no porque yo tengo más plata, yo tengo más posibilidades de ser saludable o de curar mi enfermedad o de tener una mejor educación. Todos deberíamos tener las mismas condiciones para estudiar y para educarnos. Y eso solamente en el ámbito público y privado. Pero para mí, lo personal es político. Lo personal. Lo que yo decido, por ejemplo, las peladas, una de las razones principales por las que dejan de estudiar es porque no tienen productos, porque viene su primera menstruación y no tienen productos de higiene menstrual. Eso es muy personal.
y que no tengan acceso ni a agua ni a productos adecuados es personal y afecta su vida personal, y eso es político. Que mi mamá, que es una médica preparada, no pueda entrar a trabajar en un hospital público porque ella no es del partido político en gestión, eso es personal y eso también es político. Entonces, la política sí afecta a nivel público a todos, a nivel privado a los empresarios, pero a nivel personal nos afecta a todos. Muchas gracias. Y ahora vamos a empezar con la sección de preguntas. El público presente le puede hacer una pregunta a alguno de los candidatos y se les da un espacio a ustedes para que puedan responder las preguntas. Así que todos los que quieran hablar, por favor. Profesor Jesús. Yo tengo una pregunta para el candidato Edison Proce. Yo creo en una concepción de la democracia maximalista, un Estado abarcador e intervencionista, y bueno, tú has mencionado cerrar instituciones del Estado que está realizando, y Noruega, que tiene un estado de bienestar robusto, tiene el 30% de gente trabajando en el Estado. ¿No crees que es posible tener un Estado robusto, un Estado grande, abarcador, pero a la vez esté despolitizado? O sea, mi pregunta es si crees que realmente es necesario cerrar instituciones del Estado, o si puede tener un Estado grande y a la vez despolitizado. Bien. Los estados escandinavos tienen una situación, una cultura muy distinta a la cultura latinoamericana. En Panamá hay necesidades muy básicas que no han sido atendidas: en salud, en acceso a la educación, necesidades en la mera alimentación de personas. Entonces, cuando no tenemos un Estado que permite que las personas puedan desarrollarse con niveles altísimos de informalidad, con niveles de desempleo también importantes, eso nos lleva a contemplar que los recursos no son los mismos recursos disponibles en otras ciudades, en otras áreas de los países donde la gente tiene cubierto lo máximo. Es decir, en Francia y Canadá, por ejemplo, la gente no está estudiando en escuelas rancho, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos recursos tan limitados, yo ya me he referido en el caso de la alcaldía, tenemos gente con condiciones muy tristes, pero todos los días nace una nueva oficina para tal. Primero, ¿cuál es el objetivo que persigue? Vamos a poner el caso de una que me he referido, la oficina de etnias, o la oficina de género, pues vamos a hablar de la oficina de género. ¿Cuál es el objetivo que persigue la oficina de género? Vamos a limitar o vamos a sancionar los delitos contra las mujeres. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Es ese el medio que lo va a lograr? ¿Cómo se sancionan los delitos de violación, de violencia doméstica, de abuso? ¿Eso se sanciona mediante una oficina de alcaldía o lo hace el órgano judicial? Es el órgano judicial. ¿Qué pasa con esas miles de madres que llegan al oncológico y no pueden ser atendidos o atendidas? ¿Eso lo soluciona una oficina de una alcaldía o se soluciona el oncológico? ¿Qué pasa con personas en Panamá Norte que no tienen un hospital donde atenderse, que tienen 2 ambulancias para todo un circuito tan amplio? Entonces la pregunta es, ¿no es mejor depositar el dinero donde tiene que estar, donde se atiende la necesidad? Y ahí vamos a otra segunda parte. ¿Cuáles son las consecuencias no deseadas de la política? En este caso, la política es la oficina. Bueno, señores, tenemos una oficina cuyo director nos cuesta $6.000 todos los meses, más sus choferes, más sus vehículos, más sus secretarios, más sus administrativos, y las oficinas estas siguen creciendo. Entonces, no atiende nada, no se logra absolutamente nada y le quita recursos a cosas muy básicas que tienen una ciudad totalmente descuidada, con movilidad que afecta a hombres y mujeres, con el tema de residuos que afecta a hombres y mujeres, con el tema de acceso a la salud. Mira, si el gobierno central no puede atender temas de salud, podría existir una clínica municipal en el área donde no hay acceso a la salud. Entonces los recursos son limitados.
y tenemos que priorizar. Y bueno, creo que me he extendido bastante, pero es como una casa, ¿no? Es una casa. Tú tienes tu necesidad, tienes tu niño que tiene que ir a estudiar, que tiene que comer, y tú vas a decidir agarrar y comprar el último sunblock para que el niño esté bien cuando tiene carencias básicas. Entonces, primero, atender lo más básico, pirámide de Maslow, que la gente tenga su alimentación, su techo y esté cubierta, y después podemos pensar en soñar como están los otros países que pasaron por cambios importantes para entonces, con abundancia de recursos, inventarse una oficina o un ministerio de felicidad si le da la gana, como existe en otros países que les sobran recursos, pero no es la calidad de la latinoamericana. Así que bueno, con eso La siguiente pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es para Irma. Yo soy 8'4", yo voto San Miguelito. Perdón, muchos. San Miguelito. Mi pregunta es cómo desde la alcaldía uno pudiese atacar los graves problemas que hay en San Miguelito, como por ejemplo las vías de comunicación, hay unos que hablan de salud teleférico, los graves problemas de basura que hay, la delincuencia, cómo desde la alcaldía uno puede atacar esos problemas de una manera directa. Muchas gracias por la pregunta. ¿Quiénes más son de San Miguelito? Arturo. Excelente, muy bien, gancho al 11 para la alcaldía del distrito. Me encanta que haya bastante gente del distrito en esta universidad. Ojalá en San Miguelito también tengamos este tipo de espacios. ¿Cómo vamos a combatir el problema de desechos? El problema número 1 en el distrito de San Miguelito, y también es una industria que nos va a dar la oportunidad de generar mucha empleabilidad. Yo escuchaba el debate presidencial para generación de empleo, todo el mundo hablaba del agro, todo el mundo hablaba de los puertos, todo el mundo hablaba de la tecnología, pero ninguna de esas ramas va a solucionar el principal problema de mi distrito y uno de los principales a nivel nacional, que es el manejo de desechos. Y en otros países es de las principales fuentes de empleo que existen. Entonces no solamente vamos a combatir lo feo que se ve la basura en nuestra ciudad, sino también que vamos a proporcionar muchísimo empleo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creando infraestructura. Los grandes países que saben ya manejar el desecho, no vamos a crear el agua tibia, que todo está inventado, tienen una infraestructura, porque para que haya un cambio cultural, porque sabemos que el problema de la basura es un cambio cultural, tiene que haber un cambio de mentalidad, de manejo, primero tiene que haber un cambio infraestructural. Yo no le puedo exigir a mi vecino, deposita bien la basura, si yo no le digo al vecino, este es el tinaco, este es tu horario, y en este momento va a pasar el cambio, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a crear centros de acopio de material reciclado en cada uno de nuestros corregimientos, ojalá pueda ser a nivel comunitario, en donde el vecino va a entender que el plástico que estamos recuperando va a servir para crear las bancas de nuestros parques, que el vidrio que estamos recuperando va a servir para crear adoquines que van a estar en nuestras aceras. Vamos a comprender que la basura no es basura, que la basura es riqueza, ¿sí? Además de eso, otra infraestructura grande que es un centro de almacenaje temporal, algunos le dicen estación de transferencia. ¿Para qué? Nuestros camiones se demoran 12 y 13 horas en ir de San Miguelito hasta Cerro Patacón. Nosotros estamos vaciando la basura en lugar de recoger la basura. Entonces, este centro va a servir para que nuestros camiones lleven la basura al centro de almacenaje temporal, haya máquinas compactadoras e incineradoras y puedan volver a mantenerse dando más frecuencia y más rutas dentro de nuestro distrito. En San Miguelito también hay que sacar a la empresa de Revisalud. La misma empresa lleva la concesión por más de 20 años. En los grandes países que saben del manejo de desechos, ninguna concesión se hace por más de 3 años. Tú pones a prueba a la empresa. Si en 3 años tú me demuestras que tienes los resultados que me prometiste que vas a tener, tú puedes seguir contratado para mí. Si no, usted se va y cambiamos la empresa, ¿sí? En materia de seguridad, cosas muy puntuales. 2 perspectivas. Una perspectiva represiva, que luche contra el crimen, pero la más importante, preventiva, que rescate a nuestras juventudes. La represiva, nosotros queremos establecer por primera vez un cuerpo de orden municipal, una policía municipal, así como la tiene el municipio de Panamá, para que tengamos más autoridades, que sepan cuidar nuestros espacios públicos, que no permitan que las canchas no las cierren a las 6 de la tarde, que se mantengan siempre alrededor de nuestras comunidades. Mucha videovigilancia, que conecte cámaras municipales, comerciales y residenciales, pero también meterle tecnología, utilizar drones. San Miguelito tiene un relieve bastante accidentado, muchas veredas altas, necesitamos tener vigilancia activa. Iluminación, un distrito que está
iluminado, es un distrito más seguro para todos y para todas. Pero en materia preventiva, agendas robustas en deporte, en arte, en cultura, en diferentes disciplinas, que los jóvenes y la niñez del distrito de San Miguelito sepan que si tú quieres ser atleta, tienes un municipio que te quiere brindar las oportunidades y que tu única alternativa no es la pandilla, ni es la venta de drogas, ni es el sicariato. Y para terminar, el Metrocable, que es famoso, el teleférico que habla muchísimo, el Metro de Panamá ya hizo sus estudios. Sí es una solución viable para el distrito de San Miguelito y su movilidad, pero yo no puedo pretender construir una obra multimillonaria de más de 250 millones de dólares cuando el presupuesto municipal es de 30 millones al año. El que te quiere prometer eso desde una perspectiva municipal te está engañando. Necesitamos tener una buena conexión con un órgano central para poder desarrollar algo como eso. Y yo sería incapaz de ignorar que en mi distrito primero hay gente que no tiene agua, hay gente que no me está yendo a la escuela, hay gente que no tiene veredas, aceras, para que yo esté pensando que vamos a montarlos en un teleférico. Hay caminos que no están arborizados. Para yo poder llegar a una estación, primero tengo que poder caminar y poder tener una sombra para poder llegar. Entonces, son cosas uno primero que la otra. Desde allá arriba, que vamos a ver ahora, la basura que está abajo, las balaceras que pasan abajo, no. Hay prioridades que atender. Entonces necesitamos que nuestras comunidades tengan aceras, que tengan buen sistema de transporte abajo, que nos recojan la basura, que resuelvan nuestra inseguridad, que tengan agua, que haya empleabilidad, y después podemos pensar en un proyecto multimillonario que sabemos que puede solucionar y que pueda tener un atractivo turístico que San Miguelito seguro en su futuro va a poder disfrutar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rubén. Tengo una pregunta para Edison e Irma. Desde el punto de vista de las contrataciones, porque me parece muy interesante el punto de que sí, es cierto que pues, el mismo sistema político como tal está corrupto, sin embargo existen muchas empresas privadas que también lo están internamente y que incluso no le dan ciertas, la relación laboral con sus empleados es muy mala. Y yo quiero entender cómo ustedes, desde el punto de vista de las empresas que van a licitar directamente con las alcaldías, se van a asegurar de que primero estas empresas sean justas y no hayan estado envueltas en temas de corrupción, y dos, que también sean justas con sus trabajadores. Muchas gracias. Mira, ese es un tema bastante complejo. Nuestra política es una política de cero tolerancia a la corrupción, donde estemos. Muchas de estas licitaciones pasan por un proceso. Quienes al final toman la decisión son personas incluso ajenas a la propia alcaldía. Sin embargo, primero procuraremos que el proceso sea lo más transparente posible, donde todas puedan competir en igualdad de condiciones, que no sea amañado, que no sea por politiquería. Y simplemente si eligen a una empresa que tiene algún tipo de irregularidad, pues no tomamos el servicio. Lo que pasa es que el Estado y la burocracia de la que hablamos es bastante compleja, donde uno quizás de antemano pensaría que todo está bajo la toma de decisión de una persona, pero hay una serie de procesos que cumplir, y no solamente procesos, sino que hay decisiones que pasan y se someten, por ejemplo, por una alcaldía y termina una dirección de contrataciones públicas con una serie de jurados revisando las 3 mejores ofertas, entre otras. Entonces, hay procesos donde escaparán algunas cosas de las manos, incluso del propio alcalde, pero si hay una empresa que ha sido determinada como la competente y está llena de corrupción, simplemente no hacemos la gestión. Mi política es una política de cero tolerancia a la corrupción, y si tenemos que volver a llamar a licitaciones las veces que haya que llamar, lo haremos. El que diga que hay escasez de empresas interesadas en contratar es porque no se ha dado la tarea de invitar a empresas diferentes a participar. Primero hay que demostrar que uno es una institución limpia, que uno tiene su rendición de cuentas en orden, que la empresa pueda vislumbrar que
yo quiero estar en el distrito de San Miguelito, porque lo que está pasando ahí me beneficia económicamente, porque el empresario busca un beneficio económico, busca un progreso para él y para sus trabajadores. Entonces, primero es crear el ambiente óptimo a nivel administrativo para que buenas empresas quieran participar. El que se atreva a meterse ahorita mismo en el municipio de San Miguelito, hay que preguntarse 2 y 3 veces ¿por qué lo está haciendo? Porque honestamente no hay una trazabilidad, no hay una organización, no hay una transparencia. El empresario que se atreva a meterse hoy en el distrito de San Miguelito a licitar es porque conoce a alguien o porque va a tener un beneficio aparte, porque no tiene el orden, no tiene estándares. Entonces vamos a crear esos estándares para que solamente las empresas buenas, limpias, sanas, que respeten a sus trabajadores, quieran visitar con nuestra institución. Pero además de eso, yo comparto que pueden haber sucesos, las empresas cambian de nombre pero no cambian de estructura, las empresas se disfrazan para decir que ya no son lo que eran antes y ahora son una cosa diferente cuando son los mismos socios, son los mismos beneficiarios, son los mismos trabajadores. Entonces hay que tener un equipo muy bien preparado para que los errores en el momento de licitar sean los menos, y si algo llega a suceder, poder tener la entereza de dar la cara y de decir, hey, esta empresa primero nos dijo esto y resulta que era esto, hay que hacer un alto y hay que volver a replantearnos esa licitación, pero procurar que eso sea lo menos y ser muy cuidadoso con cada una de las que están diciendo, que las que quieren entrar a trabajar por nuestras comunidades. Tiene que haber procesos rigurosos de debida diligencia, de mucha investigación, en donde veamos persona a persona quién se quiere beneficiar. Y yo creo que lo más importante para poder trabajar en el distrito de San Miguelito, que ojalá tengamos ese nivel de control, sea el deseo de servir, en la vocación de que nuestra comunidad mejore y no que solamente sea un fin lucrativo, porque también hay una diferencia entre la gestión privada y la pública. Si usted va a atender al distrito de San Miguelito es porque usted está comprometido, igual que nuestra gestión, en que San Miguelito ahora sea más bonito. Buenas, yo soy Julián Bulgi. Tenía una pregunta. Yo soy muy ignorante en estos temas y bueno, me acercaba porque quería aprender más que todo de política hoy. Mi pregunta principal es, de lo que tengo entendido, todos son independientes, y lo que yo quería entender es, a la hora de ustedes tener una propuesta de cómo ustedes pueden financiarlo, porque de lo que tengo entendido, como unos independientes, ustedes no pertenecen a ningún partido. Entonces, cuando ustedes tienen una propuesta, ¿cómo ustedes pueden financiar esto? Porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia con el señor Brose, de que, bueno, en las redes se filtran muchos clips, muchas cosas que pasan en las asambleas, y por lo menos yo he visto que ustedes hablan de propuestas, hablan de cosas que quieren hacer, pero muchos otros políticos no dicen nada y se quedan callados. Y como ustedes son independientes, yo quisiera saber de dónde ustedes reciben ese apoyo, ese financiamiento, de dónde nace el proyecto, pues. Sí, bueno, yo creo que puedo responder por acá. Primero de todo, gracias por la pregunta. Yo creo que, mira, por lo menos en mi caso, yo sé que es el caso de bastante de los independientes, por lo menos de la coalición Vamos. No conozco el caso de Erickson, pero me imagino que sigue esos mismos principios, ¿verdad? Mi campaña es paga con fondos que vienen de mi familia, ¿verdad? Mis amigos, mi papá, bueno, mi tía, que es la que me acompaña en todo mi proceso, porque mis padres fallecieron, es la que me está apoyando. Yo hago tómbolas, yo hago cenas benéficas, yo hago bingos, y eso es la parte que a nosotros nos financia nuestra campaña política. Y obviamente también recibimos un aporte del Tribunal Electoral. Como nosotros somos candidatos de libre postulación, ¿verdad? Nosotros recibimos una cantidad de dinero por la cantidad de firmas que nosotros recolectamos, que es muy distinto a los fondos que reciben los partidos políticos, y que hoy en día es demasiado injusto, por lo menos en nuestro caso, que nosotros recibimos, por lo menos en mi caso, yo recogí alrededor de 4.402 firmas, yo he recibido $5.000 del Tribunal Electoral, pero compito con una candidata que está corriendo para diputada, que está corriendo para presidenta y que está corriendo también para alcalde. Ella recibe fondos también corrió como libre postulación para diputada y para presidenta, recibe fondos para presidenta y para alcalde. ¿Cuánto está recibiendo aproximadamente? Más de $1 millón. Los fondos estos que ellos reciben y que yo recibo, y ella que está corriendo para 3 cargos, no tienen un control per se.
Entonces ella puede utilizar fondos que son para la presidencia, para su cargo de diputada, puede utilizar fondos que son de presidencia para su cargo de alcalde, y para mí, que yo soy para diputado, nada más lo puedo utilizar para diputado, porque yo solamente estoy corriendo para un solo cargo. Porque a mí no me parece que una persona que va a correr para un cargo público tenga que apostar a 3 cargos distintos. Eso primero lo tenemos que quitar. Porque es mentira que yo voy a ser gerente de tecnología, gerente de marketing, gerente de finanzas. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, hay una desigualdad muy grande en eso. Entonces, eso son cosas que nosotros tenemos que, una vez lleguemos, modificar en nuestra ley electoral para que eso no siga. Y nosotros podamos utilizar los fondos y cada quien pueda financiar su campaña con sus propios fondos. Mira lo que pasó ahorita en Argentina, que le quitaron los fondos a los partidos políticos y que tienen que ver cómo ellos van a financiarse, fondos públicos, tienen que ver cómo ellos van a financiar ahora sus partidos políticos, ¿verdad? Yo creo que para hacerlo más equitativo dentro de todo de lo que está pasando, primero, quitar que las personas cuando van a correr un cargo público lo hagan para un solo cargo. Y 2, bueno, ya el tema de las firmas va a requerir del esfuerzo que cada quien le, por lo menos en el caso de libre postulación, el esfuerzo que cada quien le ponga a su campaña para tratar de conseguir fondos y también las actividades que pueda realizar cada uno para poder conseguir esos fondos y cuidar bien de quienes estamos recibiendo esos fondos. Por lo menos nosotros en la coalición vamos para, cuando nosotros tenemos un límite de financiamiento, nosotros no podemos recibir más fondos arriba de $10.000 y cuando pasan ya de $2.500 debe llevar un proceso, un debido proceso, verificar de dónde están viniendo esos fondos, quién los está poniendo, de dónde esa persona obtuvo esos fondos, para nosotros también cuidarnos en salud de que los fondos que estamos recibiendo, ¿verdad?, no vengan destinados de la corrupción, de personas que quieran simplemente pagarnos para que nosotros hagamos lo que ellos quieran y así nosotros nos vamos cuidando. Quiero agregar algo, nada más ahí rapidito. Nosotros por firma, para ser independiente tú tenías que recoger cierta cantidad de firmas y ahora si sobrepasas esta firma y estás entre los 3 primeros puedes ser candidato. Para San Miguelito yo tenía que recoger 3.000 para ser alcalde. Logramos recoger más de 20.000 firmas. Por cada firma te dan $1 y piquito. Entonces yo recibí un fondo más o menos de $25.000. A diferencia de nuestra compañera que corre más que Usain Bolt, ¿no?, que está recibiendo más de $1 millón. Para mí, yo estaría de acuerdo con que el financiamiento político sea solamente público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay otros países donde te dan $10.000, por decir un ejemplo, y tú tienes que ver cómo defiendes los colores con eso. Pero en Panamá también se acepta el financiamiento privado. Y si yo soy amiga del empresario X, que luego quiere ser contratado por el municipio de San Miguelito para construir el teleférico y me da $2 millones para mi campaña, yo lo puedo tomar. ¿Me explico? Y es una diferencia abrumadora en comparación con nuestros compañeros. En otros países también te dan una hora de televisión gratuita para cada uno. Pretty, aquí pagar publicidad en televisión es súper caro. Entonces que cada uno con su creatividad pueda desarrollar sus mejores propagandas en televisión y que se pasen a la misma hora y tú puedas sentarte con tu familia y que vamos a ver cuál es cuál, qué propuesta tiene quién tiene mayor creatividad que quién, que sea equitativo. Pero cuando tú le abres la puerta al financiamiento privado, ahí se presta para muchas cosas, para que gente tenga más, para que no haya competencia en igualdad de condiciones, para que empresarios quieran comprar campañas, que es lo que pasa aquí en Panamá, ¿no? Esas vallas y esos banners que ven son a punta de bingo. Sí, todo a punta de bingo, tómbola, cena benéfica y así. Bueno, nada más que agregar igual, yo trabajo, soy abogado, soy politólogo y lo poco es también parte de mi esfuerzo, o sea, yo no aquí está por voluntad y vocación. Así que por vocación uno pone una parte y lo otro. Yo creo que la red de amistades de personas, ciudadanos que se han sumado de manera voluntaria, eso es fundamental. Mientras que partidos políticos tienen una estructura enorme, nosotros a veces recibimos, oye David, estoy disponible, quiero caminar, aquí tengo. Yo tuve una feria de salud y cuando yo invité me llegaron empanadas, comida, yo no lo había pagado, pero los mismos vecinos que fueron a la feria de salud dijeron, oye, aquí te traje las empanadas, aquí te traje tal cosa. Y me quiero sumar como voluntario. Entonces creo que una cosa que podemos diferenciar es que grandes gastos también traen grandes responsabilidades de saber quiénes están donando. O sea, el candidato que tú vas desplegando de todo, ojo, ¿de dónde saca la plata? ¿De dónde saca la plata? Hay mucho financiamiento ilegal que el Tribunal Electoral no tiene capacidad de fiscalizar porque nada más fiscaliza lo que tú reportas. Entonces hay una cantidad de dinero ilegal en Panamá que, bueno, eso es otra caja de Pandora. Y lo otro hay que reducir gastos.
compartir. Nosotros caminamos en equipo, nos coordinamos, nos apoyamos entre todos los candidatos y por eso una coalición como vamos, porque en esa unión también fortalecemos y disminuimos costos. Bueno, no me voy a alargar mucho, pero sí, es una campaña, por lo menos en el caso nuestro, una campaña súper orgánica, caminando, donde los gastos son medidos, donde compartimos también publicidad. No sé si ustedes han podido observar que es totalmente distinto a campañas donde prendes el YouTube y te sale hasta 5 veces una misma persona. La pregunta, o sea, hay que hacerse esas preguntas, ¿de dónde sale esa plata? Las grandes vallas, o sea, cuando digo grandes vallas, no, tú cuentas una valla, pero hay gente que tiene una valla por cada 100 metros. ¿Cuánto cuestan esas grandes vallas? El tema de la propia publicidad en sí. Yo recuerdo, y hablaba estos días con mi equipo, nosotros hasta ahora estamos ya sacando nuestros suéteres y los vamos a vender, imagínense. Hay algunos que los regalaremos a los voluntarios y eso, pero también los vamos a vender. Entonces, para resumirlo, en el equipo que estamos impulsando y estoy impulsando, no tenemos exceso de recursos, son limitados. La mayoría de nuestros fondos provienen también de la recolección de firmas, como se ha mencionado anteriormente, y eso nos ayuda. Pero somos un equipo preparado y sabemos dónde poner los poquitos recursos, y sabemos hacer más con menos. Y ya tuve una primera experiencia como diputado, donde nadie daba un solo real por mí cuando estaba caminando, buscando firmas, porque no venían tanta publicidad, no tenían nada, solamente caminaba. Pero cuando no tiene un equipo profesional que sabe a dónde va, no necesitas tanto dinero. La inteligencia vence el dinero. Mentalícense con eso. Así que yo creo que estamos en momentos de que la política está cambiando y podemos hacerla cambiar, preparándonos. Yo nada más quería aprovechar este momento porque sí me gusta resaltar esto. Disculpen, quería tomarme un minutito. La mayoría, o sea, todo mi equipo de trabajo están trabajando de manera voluntaria. Las personas que ustedes pueden entrar en mis redes sociales ahora viendo y pueden ver toda esa gente está caminando de forma voluntaria. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esa gente? ¿Qué los motiva a estar caminando, haciendo política? Personas que nunca pensaban estar ahí, simplemente porque ya están cansadas de lo mismo, quieren cosas distintas. Y ese es el tipo de política que nosotros estamos haciendo y que está cambiando el país. Cosas que ustedes no van a ver en otros partidos políticos, van a ver en otros candidatos, pero sí lo van a ver por lo menos en el tipo de campaña que nosotros estamos haciendo. Porque hay que inspirar con el ejemplo, hay que inspirar nosotros con los sueños que nosotros tenemos para nuestro país, y eso hace que los demás también se vayan involucrando. Así que si ustedes también se sienten animados, cualquier cosa, pueden participar en nuestros equipos y ayudarnos a cuidar ese voto este 5 de mayo, porque eso es lo más importante. Podemos haber hecho la mejor campaña política, pero si el 5 de mayo no cuidamos ese voto, perdimos las elecciones. Gracias. Primero que todo quiero darles no solamente la bienvenida, sino que las felicitaciones por ese valor y ese liderazgo y esa caminata que todos mencionan con respecto a conocer cuáles son los problemas y las necesidades del pueblo. Nos da mucho gusto también, tal como tuvimos en el primer conversatorio, de recibir a varios candidatos independientes, y en esta ocasión no es la excepción. Cuando son amigos que ya han estado acá en esta casa y han participado de actividades con los estudiantes, por ejemplo en Panama International Forum, que es nuestro concurso de debate que hemos hecho acá, donde ha participado el diputado Edison Brose, donde ha participado Juan Diego Vázquez, donde ha participado Gabriel Silva también con David, que lo hemos tenido por acá también, muy activo en Jóvenes Unidos por la Educación. A Irma también nos encanta conocer que trabajas estudiaste en Pureza de María, que es una escuela a la cual apoyamos también con becas, y admiramos mucho a la hermana directora de la escuela y a todo lo que hace en esa escuela, a Luis también por ese caminar y ese impulso que tiene con el movimiento independiente. Pero independientemente de todo esto y el que querramos, por ejemplo, apoyarles, hay muchos retos. La semana pasada asistimos a un evento del 5º aniversario de COPEME. David, que a mí no me sabe mucho de COPEME, ¿no? Que es este Consejo
multisectorial permanente para el mejoramiento de la calidad de la educación, y participó la ministra de Educación. Todos sabemos de los comentarios acerca de si es estrella o si se estrelló esa educación, pero muy honestamente ella dijo: es muy difícil el reto, y yo no sé si estoy contenta o no con que el Ministerio de Educación tenga más millones, porque cómo vamos a ejecutar ese presupuesto. Y dice ella: el Meduca tiene que descentralizarse, porque tanto en la parte del Ejecutivo como en los representantes, las diferentes comunidades, si es una sola persona que tiene que poner su firma en cualquier movimiento de personal o de contratación, es muy difícil que una sola persona pueda administrar todo. Entonces la pregunta va en esa área. Uno, ¿cómo hacen qué pueden hacer para descentralizar las administraciones, tanto municipales como del gobierno, como también que en la asamblea no se den estos clientelismos o amiguismos para beneficiar a unos pocos? Y dos, ¿cómo logramos mejorar la educación? Porque la educación no solamente depende del Ejecutivo, el Legislativo tiene mucho que ver también, así que los diputados pueden participar, y las alcaldías y los representantes también, a través de la exigencia a ese Ejecutivo de rendición de cuentas. Pero ¿cómo logramos transformar la educación, que no hay forma que siga surgiendo? Hay un estudiante acá de la maestría que está corriendo para diputado también. Él hizo su investigación de tesis y comprobó que el meterle más plata, por ejemplo, a un distrito escolar no necesariamente significa mejoramiento de la calidad de educación. O sea que más plata no es igual a mejor calidad de educación. Hay que ver en qué se invierte también, ¿no? Entonces, quisiera conocer qué propuestas nos tienen, uno, para la descentralización y para el mejoramiento de la calidad de educación. Bueno, hay muchas preguntas ahí. Voy a empezar con una no sé ni por dónde empezar. Hay tanto que hablar en ese tema. Para mejorar la calidad educativa hay tres grandes bloques. La primera, a nivel de la familia, es decir, en estos momentos todos los accesos y recursos que tienen tus padres de familia, el acceso a lectura, por ejemplo, te influyen. Lo segundo, dentro de la hora de clase en la escuela, donde están las políticas públicas también, ahí lo que marca es el docente. Y después sí tenemos las políticas a largo plazo, donde entra el tema de atraer mejores docentes, tener una buena administración con buenas leyes que permitan no solamente que se ejecuten, sino que se cumplan con los proyectos de evaluación y calidad educativa. Desde ahí, las juntas comunales tienen un rol fundamental, parte de la ley del FESE, que lo otorga, que es parte de la ley del seguro educativo. Todos ustedes, cuando vayan a trabajar, le van a descontar un 1,2%. De ese porcentaje que le van a descontar de su salario, se transforma en el seguro educativo. 27% de ese impuesto va a ir al FESE, que es para la reparación de los colegios y para mejorar la calidad de educación. El otro 73% va a ir a el IFARU, al IPACOP, entre otras instituciones. De ese 27% de los fondos del FESE, el 20% que es mantenimiento, y hay otro porcentaje importante que es transferido a las juntas comunales para atender en la reparación, mantenimiento de canchas y lugares. Es decir, las juntas comunales tienen un rol específico en atender las necesidades de las comunidades educativas, en todo lo que necesiten, específicamente en los temas de infraestructura y también para otros temas de equipamiento, es decir, materiales, útiles escolares. Eso, inclusive becas, tienen en la ley de las juntas comunales, se establecen en los temas educativos un monto hasta un máximo de 15.000 anual para poder entregar a través de becas a los estudiantes con mayores necesidades. Es decir, mucho también de lo que ha pasado es no el cumplimiento de la ley. Entonces tenemos unos grandes problemas. Y el tema de la descentralización, yo estoy en contra un poquito del tema de la descentralización en el tema educativo, porque hay que generarla aparte, hay que separar las funciones administrativas y las funciones académicas. Y la descentralización sigue dejando las funciones administrativas, pero con mayor autoridad en otras funciones. Lo tenemos en la ley 25, es lo mejor que tenemos, pero es lo más cerca a la autonomía, y en realidad lo que necesitamos es autonomía, es decir, separar totalmente las funciones administrativas de las funciones pedagógicas. En otros países, en Uruguay,
tienen una autoridad de educación que se dedica a ver nada más temas de educación, y las partes de ingeniería, infraestructura, mantenimiento se ve aparte. Entonces creo que por ahí tenemos inclusive ir más allá de la centralización y buscar la autonomía. Necesitamos una ley de autonomía, y mis propuestas como candidato a representante, todas en materia preventiva, tienen que partir de la educación. La clave que ha tenido Chile para ser el país exitoso ha sido atención a la primera infancia, con programas de alimentación temprana. Todos los estudiantes, sin importar, inclusive en pandemia, podían ir a buscar comida a la escuela. Todos, desde los 0 años hasta los 6, tenían atención gratuita en materia de educación y estimulación. Eso es lo que necesitamos en Panamá. COIF no hay, tampoco hay suficientes CAIPI, y ese es el trabajo que tienen que hacer las juntas comunales, y también que tienen que hacer de la mano con los municipios y el Ministerio de Desarrollo Social, atender las necesidades en las primeras etapas donde la inversión y el rendimiento es mucho más alto. De mi parte, evitar que los jóvenes lleguen a las plantillas con programas de inserción educativa, tutorías académicas y con programas de alimentación también. Solo para completar, descentralizar es sacar del centro. En Panamá la riqueza se concentra en Ciudad Capital, el municipio capital, 300 millones de dólares al año, a diferencia de San Miguelito, que recibe 30 millones de dólares al año, y ni hablar del resto de los distritos a nivel nacional, muchísimo menos dinero. Entonces hay que, parte de combatir esa sexta desigualdad que vivimos a nivel mundial, que tenemos aquí en Panamá, es poder lograr que esos fondos que se concentran en algunos lugares se distribuyan mejor. Por eso a mí me fascinan los gobiernos locales. Entonces, cuando yo trabajé en el municipio de San Miguelito, me di cuenta del enorme potencial que tiene esa institución de poder llevar soluciones. Es el gobierno más próximo, el que te tiene que resolver de ya, que tiene que dar respuestas rápidas, el que tú tienes que ver el cambio palpable. En materia educativa, tenemos la responsabilidad de construir más CAIPs y más COIs. Así de sencillo. Si el niño desde chiquito no tiene la preparación, no esperes que cuando sea adulto lo vayas a transformar, porque va a ser mucho más difícil. Que tengan horarios extendidos. Los CAIPs me lo están cerrando a las 3 de la tarde. ¿Quién termina de trabajar a las 3 de la tarde? Tenemos que tener CAIPs que cierren a las 6, 7 de la noche para que las madres solteras, que además son gran mayoría en el distrito y en todas partes también, tengan la posibilidad de llegar, buscar a su hijo y entonces llegar a casa después de una jornada de trabajo. En San Miguelito y en el resto del país, las escuelas no están listas el primer día de clases. ¿Qué si la banca? ¿Qué si la fibra de vidrio? ¿Qué si la infraestructura? Yo les conté que la Alfredo Cantón y la Santa Librada, 2 escuelas grandes del distrito, no están listas después de más de 5 años de estar en construcción y en reparaciones. Para mí, el Ministerio de Educación se tiene que concentrar en brindar calidad educativa, en preparar a nuestros docentes, en que el contenido que estén dando nuestros estudiantes es innovador, es tecnología, es lo que está necesitando el mercado, que va en tendencia, no estar estudiando las cosas que estamos estudiando porque nuestra ley va por allá del 40 y pico. Entonces estamos atrasados en materia educativa. Ese tiene que ser el enfoque presupuestario del Ministerio de Educación. Ya nos dimos cuenta que ellos no pueden hacer las mejoras infraestructurales. Descentraliza esa función. Y tú descentralizas no solamente la capacidad, tú descentralizas el recurso. Tú le brindas, y ese es mi deseo como alcalde, que mis 7 escuelas completas el primer día de clases del año 2025 estén listas para comenzar. Porque yo voy a proporcionar el personal, yo voy a proporcionar una parte de recursos, pero el Ministerio de Educación tiene que también proporcionar al municipio las herramientas y la capacidad de hacer las reparaciones necesarias, y así nuestras escuelas van a estar listas el primer día de clases. Son facultades que pueden ser municipales, pero que hay que demostrar que se puede hacer, demostrar la capacidad, pero sobre todo el deseo y la voluntad de querer hacerlo. Tenemos autoridades locales ausentes, por eso que nuestras escuelas están abandonadas también. Entonces, nuevamente, muchachos, para ver resultados diferentes tenemos que atrevernos a escoger a personas diferentes. Este 5 de mayo no sea solamente espectador, de 5 de mayo acérquese a un candidato, acompáñelo a caminar, vea cuáles son sus propuestas, dígale a su familia, vote en la casilla 11 para la alcaldía del distrito de San Miguelito. Gracias. ¿Quién es usted, Juan Díaz? ¿De Juan Díaz? Casilla 11 también. Bienvenido a ser voluntario. Bueno, gracias Edison por el micrófono ceder. Bueno, primero que todo, gracias por la pregunta, director. Yo creo que es importante entender aquí, ¿no?
dentro de la parte de diputado, la gestión de diputado, nosotros tenemos dos roles. Uno, modificar las leyes, crear nuevas, y la otra, la fiscalización. Yendo por esa parte, yo sí creo que nosotros debemos, uno, actualizar la Ley Orgánica de Educación. Esa data de 1940 y pico, 46, si mal no estoy. Y hay que apostar a que dentro de esa ley podamos fortalecer el ingreso de nuestros niños a la educación preescolar. Hoy en día nosotros como Panamá, el 50% de nuestros niños están recibiendo una educación preescolar. Y mucho de eso se debe a que no hay infraestructura, no hay estos espacios para que los niños vayan dentro de nuestras comunidades. Entonces hay que apostar a modificar eso para que eso pudiese incrementar. En los países desarrollados casi el 98% de los niños van a una educación preescolar, reciben una educación preescolar. También dentro de todo esto yo apuesto, por lo menos dentro de las modificaciones a la Ley Orgánica de Educación, también que podamos incluir lo que viene siendo índices de medición educativa propios. No esperar a las pruebas PISA para saber cómo vamos, que la realizan cada cierto tiempo. Bueno, nosotros mismos podamos tener nuestros propios índices, porque si nosotros no medimos lo que estamos haciendo, no vamos a poder mejorar. Tenemos que ver en qué sí estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y comenzar a ir ajustando con tiempo, para que las cosas comiencen a tomar otro rumbo. Yo estoy totalmente de acuerdo que no podemos seguir estudiando con técnicas de estudio que datan de hace 30, 40 años atrás. Tenemos que modernizarla. Incorporar, la gente aprende de diferentes formas y hay que comenzar a incluir esto dentro de nuestro currículum académico, la forma en que se dictan las clases también, los materiales que se utilizan dentro de las escuelas, para que nosotros podamos apostar que todas las personas puedan aprender y elevar el nivel educativo de nuestras escuelas, de nuestros estudiantes, para que podamos tener una mejor educación y podamos tener mejores profesionales en un futuro. Y bueno, yo también dentro de todo apuesto además que la educación sea medible, sea accesible para todos. Hoy en día en San Miguelito más de 3.000 jóvenes el año pasado desertaron de las escuelas y eso se debe a temas de falta de empleo en las familias, en la misma economía familiar, y terminan los jóvenes también no apostando a estudiar porque simple y sencillamente la familia no tiene los recursos, no tiene para pagar. Entonces hay que ver cómo nosotros dentro de las modificaciones que se pueden hacer puede ser mucho más accesible. Y en la parte de descentralización, que bien mencionaba, hay otras cosas más que pueden meterse a mi documento de propuesta y ahí lo tengo, en la parte educativa. Pero en la parte de descentralización, sí yo creo que hay que ir descentralizando ciertas cosas. Por ejemplo, los gobiernos locales conocen muy bien sus comunidades, conocen muy bien la realidad de los centros educativos. Entonces yo creo que parte de esas responsabilidades hay que pasarlas a los gobiernos locales para que sean ellos que puedan realmente tener listas las escuelas en el primer día de clase, para realmente, en conjunto con la Junta de Desarrollo Locales, con los representantes y con los alcaldes, puedan velar que esas cosas, las escuelas puedan estar realmente preparadas para poder recibir a los estudiantes todos los años escolares. Que miren, este año están iniciando de forma escalonada las escuelas por múltiples razones. No hay suficientes escuelas, las escuelas no están listas algunas, y terminamos apostando a este tipo de forma de estudios, ¿no? Sí. Para la calidad de nosotros, de todos, ustedes saben que para cambiar la pintura del colegio, inclusive para cambiar un foco o temas básicos, tienen que pedir una autorización a la dirección regional, donde hay 1 o 2 arquitectos para atender cientos de colegios. O sea, hay 3.200 colegios, hay 13 direcciones regionales y hay como 8 nada más para repartirse en todos los colegios. Es decir, hay demasiadas necesidades de mantenimiento donde todo requiere un plano, doble revisión por Contraloría, también por la revisión por las direcciones regionales, y todo requiere un proceso muy complejo donde tiene que pasar por muchas firmas y subir y verificar y hacer el expediente donde te lo devuelven si no está correctamente foliado. Y un docente no está preparado para ser contable, para hacer conciliaciones bancarias, para estar haciendo informes de cheques y cambios por Banco Nacional, y se atoran en burocracia. Es decir,
el propio sistema está hecho para que fracase. Si no cambiamos estructuralmente la ley de educación, total y completamente, vamos a seguir teniendo colegios con dinero. Hay colegios que tienen más de $100.000 en su cuenta que no pueden ejecutar. Todo, con claridad te lo estoy diciendo. Y ya aumentaron la asignación de fondos a cada uno de los colegios, pero no pueden ejecutarlo. Porque igual reciben. Imagínense que un director cotiza cortar el monte, como pasa bastante en Juan Díaz. El monte es de mi tamaño. Y viene el señor y dice, bueno, $200 por cortar el monte. Pero cuando sale la autorización y le van a pagar el cheque, ya el monte no es de mi tamaño, ya parece un edificio. Y dicen, no, ya eso no cuesta lo mismo, esa es otra licitación, ese cheque se pierde, hay que regresarlo y ahí se va, es un ciclo. Y ahí están las hojas de zinc en los colegios oxidadas, están los vehículos que están dañados porque le falta una batería, y por eso muchas veces el Estado lo que decide es alquilar, porque no le puede dar mantenimiento. Porque por una pieza muchas veces se pierden los bienes. Y descartar ese bien es otro proceso. Entonces, nuestra burocracia es tan dañina que nos destruye, se come los recursos y tampoco permite que sigamos adelante. Bien, saludos nuevamente al rector Oscar. El tema de educación, en mi opinión, en un país como Panamá no es un tema de recursos, no es un tema de recursos, sino es cómo se están invirtiendo los recursos. Si nosotros vemos los números, lo que recibe la educación en Panamá es muy superior a muchos países de la región. Yo estaba escuchando en la asamblea una retórica que hablan de que le estamos dando el 7% del PIB. Y cuando yo me puse a examinar ese presupuesto, ese 7% se está yendo en un montón de planillas. Dije, va a ser TV, IPACO, el IFARO todo politizado, pero pagos de planillas. Si tú estás pagando una planilla, estás endeudando a un país para seguir pagando una planilla, pero tú no estás incluyendo nuevos proyectos, ¿cómo tú quieres que la educación cambie? ¿Dónde se está yendo el dinero? O sea, no es un tema de dinero, ¿dónde tú estás poniendo el dinero? Y es un tema de politización. ¿Cuántos administrativos hay por un técnico en el sector de educación? Yo critiqué el día de ayer, que lo dije, que es otra de las cosas que cerraría. Una institución que se inventaron en el 2017 que se llamaba Viceministerio de Infraestructura del Meduca, o sea, un tercer viceministerio dentro del Meduca, pagando. O sea, ¿eso de qué sirve? De cambiar la vida a alguien que llega, que es viceministro, con el sueldo de viceministro, más todo el privilegio que se van inventando. No es un tema de recursos, es donde tú estás poniendo la plata. Obviamente, el tema de politización abarca más. Porque ¿qué pasa? Tú puedes ser ministro de educación, puedes ser el ministro más estelar de todos, pero tú no puedes nombrar a tu gente, porque tu gente te la impone el partido, te la impone un poco de gente y te pone un poco de incapaces ahí a tomar decisiones que no son decisiones consonas con las realidades de hoy. O no puedes votar a fulano de tal porque fulano de tal está agarrado de un diputado. O sea, ¿cómo tú puedes gestionar dentro de un entorno donde tienes las manos completamente amarradas? Y sin hablar de la burocracia que mencionaba David. O sea, es bastante complejo y lo que se necesita, uno son quizás políticos que no vengan llenos de favores, porque esos que llegan llenos de favores tienen que pagar los favores. Eso es cambiar una embotelladora por otra, solo que con caritas diferentes, banderas diferentes. Tenemos que apostar a la gente que esté dispuesta a tomar decisiones, que no está viendo el cálculo político de las cosas. O sea, hay que tomar decisiones, decir lo que uno piensa, lo que es. No quedar que si yo digo esto, estos son mis valores, pero lo digo, me va a afectar. Uno tiene que decir las cosas como las piensa. Y solamente con valentía vamos a cambiar este sistema. Y en el tema de descentralización, totalmente de acuerdo. Yo creo que es momento de ir descentralizando lo más que se pueda, involucrando al sector privado también. Involucrando al sector privado en oportunidades. Nosotros, por lo menos en estos años que tengo de experiencia, nosotros hemos otorgado más de 150 becas para jóvenes sin un solo fondo del Estado. No he tenido que ir a tocar la puerta del IFARO ni nada. Yo creo que sí lo he podido hacer como un diputado. Ahora, ¿qué no puede hacer un ministro? ¿Qué no puede hacer una persona en una posición como director de INADE? O sea, yo creo que es posible, pero eso se puede cuando las personas están preparadas y saben qué puertas tocar y cómo tocarlas. Tú no puedes tener una persona director de educación que de repente, no sé, no habla inglés a este nivel. O sea, la cantidad de oportunidades que se están yendo a pasar así. Y bueno, y concluyo con una de mis propuestas para la alcaldía, que es justamente becas de inglés.
Yo creo que muchísimos jóvenes podrían verse beneficiados de oportunidades si saben inglés. Oportunidades académicas, hay muchas becas que no son en español, becas que son en inglés, y no solamente países donde se habla inglés, sino países asiáticos que también ofrecen becas que son en inglés. Pero si el joven no sabe inglés, ¿cómo va a optar por esa beca? Entonces, becas de inglés te ayuda a optar por becas, optar por empleos, como menciona Lucho, mejores empleos, mejor pagados, y eso tiene una repercusión en tu familia, en tu entorno. Si tú cambias tu vida radicalmente, tus hijos, no tengo hijos todavía, pero cuando tengamos hijos, tus hijos también van a tener quizás una mejor educación, mejores oportunidades. Entonces yo pienso que desde una alcaldía, con toda la infinidad de tareas que vamos a tener pendientes, y como nos están dejando la alcaldía de Panamá, creo que algo puntual que puedo hacer, aunque sea un granito, puede ser agarrar muchos de esos fondos que se están despilfarrando en esas planillas absurdas, en esas oficinas absurdas, agárralas y manda a gente a estudiar inglés. Eso sí va a cambiar la vida. Eso sí tiene un resultado. No solamente si aprende o no aprende inglés. El simple hecho de pisar a otro país te ayuda a valorar el tuyo. A saber de que, chuzo, yo pensaba que Panamá estaba mal. Panamá es privilegiado. O sea, puedes estar en un país de primer mundo. Pero cuando tú conoces el privilegio que tiene este país, que puedes respirar todavía, que no tienes que andar con mascarilla, no estoy hablando del COVID. Hay lugares ricos que tienen que andar con mascarilla. Que puedes tomar agua. Todavía algunos sectores, no todos, que en términos de muchas cosas, hay como Panamá es un país que es una potencia simplemente en manos y secuestrada por manos equivocadas. Así que con eso concluyo. Con esta última ronda de preguntas damos por concluido el conversatorio. Nuevamente darle las gracias a todos los que se quedaron, participaron, oyeron, escucharon y analizaron, que se lo lleven a las casas, que puedan conversarlo, que puedan retroalimentarse, buscar más al respecto, y nuevamente darle las gracias por haber estado acá, por tomarse su tiempo, que sabemos que pues deben estar bastante ocupados con todo. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en otra edición. Y que yo sé que todo el mundo te quiere hacer foto con ustedes. Tenemos unos regalitos de parte de Quality Leadership University para nuestros invitados especiales. Para Irma, gracias por la instalación